Le damos ahora la palabra al diputado del Partido Nacional, doctor Javier García. Creo que todo, en la salud como en otras áreas, los seres humanos participamos de procesos. Cosas que se mejoran, que se avanzan, cosas que el que viene después mejora del que hizo antes, cosas que el que viene después deja de hacer. Siempre digo, del año 85 a la fecha recobramos la democracia. El Uruguay tenía, para mí, uno de los índices más sensibles en materia de salud, que es la mortalidad infantil. Amaneció la democracia en el año 85 con 30 por mil de mortalidad infantil. Y llegamos al 2005 con 12 por mil de mortalidad infantil, 18 puntos por mil bajó la democracia. ¿Gobiernos de qué color? De todos. Gente que trabajaba en el ámbito de la salud, técnicos, enfermeros, médicos, médicas, personal de salud, de todos los colores, profesionales, que lograron eso porque, bueno, porque uno tras otro fueron mejorando en el Uruguay cosas que a todos, independientemente del gobierno que exista, nos alegra mucho que se mejoren. Y si uno mira eso, en términos de tasa, fue mucho mayor la reducción del 85 al 2005, del 2005 a la fecha. A todos nos alegra muchísimo. Cada punto que baja son 48 niños aproximadamente que viven en el país. No importa qué gobierno lo logre, lo importante es que se logre. Segundo, estoy convencido que esta ha sido una de las peores gestiones en salud que se recuerda en la historia del Uruguay. Absolutamente convencido. Las gestiones se miden por los resultados, no hay otra forma científica de medir una gestión. En virtud de lo que se tiene, en la mano de los insumos que se tienen, de los recursos que se tienen y de los resultados que se obtienen. Este ha sido, por suerte, uno de los periodos de mayor recursos en la historia de la salud pública en el Uruguay. A Daniel se le cayeron 250 millones de dólares en el camino, dijo 650 millones de dólares, van 900 millones de dólares de presupuesto de salud. Con 900 millones de dólares y casi 400.000 pacientes menos para atender, tenemos los peores resultados que se recuerdan en materia de salud pública. Porque hay que medirlos en virtud de los recursos que se tienen. Bueno, miren, ni en el 2002, cuando el Uruguay quebró, hubo que declarar una emergencia sanitaria. Hubo que declarar por ley 2 veces, y en virtud de la iniciativa del presidente de la República y no de las autoridades de la salud, la emergencia sanitaria del Uruguay. Hubo que declararlas en pleno apogeo económico del país. No en un país quebrado, no en un país del 2002, sino en un país en apogeo económico. No recuerda la historia un caso similar de peor ejemplo de mala gestión. Con una enorme politización. Miren, ustedes saben muy bien, pues son todos vinculados a la salud. Yo di a conocer hace pocas semanas atrás una circular que es el colmo de la politización de la salud. Muchos de los aquí presentes la recibieron, que son autores de la salud, donde se les decía a los directores departamentales de salud que tenían que preparar el tercer gobierno del Frente Amplio y transformarse en operadores políticos en el territorio. Aquí hay gente que recibió ese mail. Entonces, cuando llamé a la ministra se enteró por mí. Bueno, dice por lo menos que se enteró por mí, porque entre las personas que recibió el mail también está el correo oficial de la ministra. Pero me dice que se enteró por mí. Llevamos prácticamente un mes de que se haya dado a conocer ese mail y parece que hay una investigación administrativa que es tan difícil que no se conoce dónde salió, a pesar que yo le proporcioné la oficina donde salió, el contenido del mail, los remitentes a los que fue dirigido el mail. Nunca había pasado que se le ordene por una oficina al lado de la ministra a directores departamentales de salud que transformen su jerarquía en dirigentes políticos dedicados a juntar votos a partir de la salud pública de la gente. Cuarto, hay enormes problemas de inequidad, como nunca se vio en la salud. Hay una cosa notable, porque había está fallecido, pero una de las personalidades más importantes del Uruguay que hablaba del progreso manuscrito. Aquello que en el papel parece progreso, pero que en la práctica no existe. Solo se progresa a partir de lo que está escrito, de la letra, pero no de la realidad, que es lo que importa. Las inequidades son abundantes en estos años. Y el progreso manuscrito también. Eso de la separación entre el Ministerio de Salud Pública y ACE, aquí están las autoridades de ACE, es absolutamente irreal. Irreal. No existe la descentralización y no existe la independencia de gestión. Tan es así que el Ministerio de Salud Pública le exige a las mutualistas lo que no se exige a sí mismo. Hace pocas semanas atrás, con abundante publicidad, se dio a conocer, y me parece muy bien,
los resultados que existen en el sistema mutual. Demoras en los especialistas, atrasos quirúrgicos, etcétera, etcétera. Sin embargo, y oh casualidad, los resultados que no se conocen son los hospitales de salud pública. Es decir, el Ministerio de Salud Pública da a conocer, yo creo que bien, los resultados en las mutualistas. Sanciona, y yo creo que cuando corresponde bien. Pero si el Ministerio de Salud Pública fuera realmente un organismo regulador independiente, debiera también exigir los resultados de los hospitales de salud pública, porque lo que está haciendo es dejando indefenso a los pacientes de salud pública. ¿Quién defiende los derechos de los pacientes de salud pública? Pero aparte viene la contrapartida, que es el corralito. Así que los pacientes, en el caso del mutualismo, los pacientes que sufren demoras, tardanzas, que no reciben atención adecuada, de acuerdo a las pautas que fijó el propio Ministerio de Salud Pública, si quieren tomar una decisión en virtud de esos malos resultados, solo pueden tomarla con 11 meses de anticipación. Tienen que esperar a febrero. Es decir, se les dice, a ustedes no se les atiende bien, pero están presos. Y en el caso de los hospitales, nosotros presentamos hace poquitas semanas atrás, un proyecto de ley para que se hagan efectivos los derechos de los pacientes. Primero, para que el Ministerio de Salud Pública cumpla con su obligación de dar a conocer todos los índices en materia de salud, básicamente o fundamentalmente aquellos que hacen en la calidad de atención. Y lo segundo, que se libere el corralito. Cuando las personas son violadas en sus derechos, no se las puede tener presas, esperando que un mes al año, en algunas circunstancias, pueden decir, y solo ahí, salir de aquella institución que no le defiende sus derechos de atención a la salud. El Sistema Nacional de Salud, que se aprobó, que aprobamos hace unos años atrás, se decía que estaba fundado en criterios de mejorar la gestión en la salud, en una mejor política de recursos humanos, en mejorar la calidad de asistencia, y todos sabemos que lo único que se ha transformado el Sistema Nacional es en una enorme bolsa recaudadora, en una parte esencial del sistema tributario del Uruguay, que ha dejado pendiente ya prácticamente 7 años posterior a su aprobación, todo lo que significa la política de recursos humanos, que no ha dedicado un segundo a lo que significa la calidad de atención de las personas y que ha sido, como he dicho, uno de los peores ejemplos en materia de gestión de salud. Con respecto a las inequidades en materia de territoriales, son a la vista. Yo recorro el país entero, Montevideo entero y el país entero. Sería bueno poder contar todas las experiencias. Pero si uno después de 7 años y de tener mayor cantidad de recursos en materia de salud, escucha, por ejemplo, a una manicera en Noblía. Ustedes saben muy bien, las maniceras son las señoras que se dedican a la cosecha del maní. Allí en Cerro Largo, en Noblía, a poquitos kilómetros de la frontera con el Brasil, que le dice, mire, García, acá para enfermarse, hay que enfermarse de lunes a viernes de 10 a 14. No se le ocurra enfermarse otra hora porque está en el horno. O escuchan Arévalo, o en tantos pueblos, que dicen, miren, hay que recorrer el país, ¿no? Para conocer el país real. Bueno, esto se puede en algunos barrios de Montevideo también, en varios barrios de Montevideo también existe. ¿Cuál es el tema más importante de aquí? Aquí la ambulancia. La ambulancia, no hay ambulancias. Y cuando hay ambulancia no hay chofer.